Dios le bendiga, juventud del occidente de El Salvador. En esta oportunidad estamos con el licenciado Darío Ventura. Él es un fotógrafo profesional por más de 30 años ya de experiencia. Y en esta oportunidad estamos con el deseo, con la intención de poderles explicar cómo se desarrolla la especialidad de fotografía digital. Así que en esta tarde, esta mañana, esta noche, a la hora que ustedes estén viendo este video, nos sentimos muy complacidos como directiva del Ministerio Juvenil del Occidente para poderles estar dando estas explicaciones para que ustedes se conviertan a partir de ahora en fotógrafos aficionados y, si es posible, fotógrafos profesionales. Darío Ventura, bienvenido y gracias por estar con nosotros en el desarrollo de esta especialidad. Muchas gracias, licenciado Noé. Pues yo me siento apreciado porque me den esta oportunidad de poderme dirigir a estos jóvenes que tienen muchas energías, muchas ganas de aprender, y seguro estoy que esta especialidad les va a servir muchísimo, no solo dentro del campamento como tal, sino que puede ser una experiencia necesaria, útil. Imagínense tener un comunicador dentro de cada uno de nuestros clubes, la información que se podía estar manejando día con día para las iglesias locales y para el campo de la Asociación Occidental Salvadoreña. Creo que la utilidad que tiene es bien práctica. Y en estos tiempos donde la Internet es la que más mueve el mundo, la juventud necesita siempre mantenerse actualizada y creo que viene a bien. De hecho, déjenme comentarle que hace algunos años estamos platicando de la necesidad de que los clubes implementaran la especialidad en fotografía digital. Y que bueno, me da mucha alegría que por fin estamos viendo algo sobre esto que hace muchos años en muchos campamentos, los que estamos en esta área de comunicaciones, habíamos estado mencionando. De hecho, los retos también para que en adelante metan otra como la multimedia, que ya es más amplio. Hablamos de aprender edición de audio, cómo producir video. Y ahora enfoquémonos en esta que es la especialidad en fotografía digital. Antiguamente, cuando la gente pasó de dibujar y pasó a la otra área que fue retratar los elementos de manera natural, ahí por 1936, 1946, idearon un aparato como este. No sé si lo pudiesen poner la cámara para que puedan verlo los jóvenes. Un aparato como este. No va a irme tan lejos. Ve, aquí lo tengo. Este es un cacharro, como dicen los españoles. Y esto era de acordeón. De hecho, la cámara así se guardaba. En esta parte de atrás tenía todo el sistema de mecanismos para rollo. Por acá era el visor. A ver si lo pueden ver por allí. Este era el visor. Y cuando uno estaba listo para abrirlo, entonces venía y prácticamente hacía acá, de esta parte de acá, así salía el acordeón, ya quedaba listo. El mecanismo de visor está acá, el mecanismo de exposición está acá y la película se ponía acá. Eran cuadros, por eso este sistema mecánico de esas épocas fue lo que dio el inicio a la especialidad que ustedes están viendo, que es la fotografía digital. Luego de esa época pasamos también a una de rollo, donde las películas se ponían así. Pueden ver una camarita, una Kodak, la Instamatic 20, que fue producida ya en los Estados Unidos, y a esto se denominó fotografía pocket. Eso es como para hacer un contexto histórico. Luego la gente de los aficionados vinieron y salieron este tipo de fotografías, este tipo de cámaras, y uno ya se sentía, quizás yo llegué como en esta época, donde la cámara ya era un poquito más fácil de portar, y entonces teníamos los rollos de 12, de 24 y 36. En esa época se denominaba ASA. Ahora nosotros nos hemos quedado en el formato digital y decimos ISO. Y más adelante vamos a ver de qué se trata eso. Luego salieron estas que se llamaban las cámaras, ¿verdad? Pocket o de bolsillo, muy prácticas. Y yo recuerdo trabajar con 512 megabytes, habían de 256 megabytes. Y uno ya podía ver acá, porque lo importante de este método es que ya reflejaba la fotografía instantánea de lo que teníamos. Y tal vez no la sacábamos en papel, pero sí nos permitía a nosotros ver instantáneamente lo que habíamos tomado. Entonces esta camarita, estos son los precursores de la fotografía en sí y de la que nos sentimos orgullosos. Yo porto con mucho orgullo toda esta parte de la historia, porque sin esto no pudiéramos llegar al presente donde estamos hoy. Y luego surge la necesidad de que comprendamos, ¿verdad? Cuáles son los principios del funcionamiento de la cámara digital y cómo funciona una cámara digital en nuestros días. Esa es la necesidad que tenemos de interpretar este tipo de conocimiento, puesto
que el funcionamiento de una cámara digital es parecido al de una cámara tradicional. Y la cámara tradicional, cuando hablamos, son las que son de rollo, ¿verdad? Y las que tenían el formato de 36 milímetros y los que habían de hasta de 90 milímetros. En ese sentido, en esa época, tomar fotografía o tener películas de revelado era un proceso complejo porque había que tener un laboratorio sumamente sofisticado de esa época para lograr la perfección en una fotografía. En esa época no era tan barato ser fotógrafo, puesto que las placas de cianuro con mezcla de metal, ¿verdad? Como la plata, las sales de plata, no era algo tan barato. Entonces el proceso de fijado también en la parte histórica, las primeras fotografías que se empezaron a reflejar tardaban entre 10 minutos. Así que usted se pregunta, ¿y por qué es que la gente en esa época salen tan serios? ¿Por qué no salen sonrisas? Es bien fácil. No podía reflejar o aguantar usted una sonrisa durante 10 minutos mientras duraba la fijación de la película. Entonces la gente tenía que quedarse estático, casi sin respirar, para que la película quedara bien fijada. Ese fue el proceso inicial. Ahora nosotros sabemos que podemos disparar hasta un 4000 avo de velocidad instantánea la fotografía, pero en esa época tomar fotografía suponía todo un arte, desde el proceso mismo de la selección de la cámara, de la óptica, de la película que poníamos para reflejar que el proceso de luz entraba, golpeaba cuando quitaban la tapadera y pegaba sobre la platina y tardaba 10 minutos en quedar fijado. Después de los 10 minutos ya podía pasar a la siguiente fotografía. Ya me imagino ahora haciendo una cobertura con ese tiempo en una boda, ¿verdad? Entonces este proceso químico captaba la imagen en un sensor electrónico, pero ahora se almacena en tarjetas. Y las tarjetas ahora están bien pequeñas, bien prácticas, que en una esquinita de la cámara ya quedan. Pero en ese proceso usaba prácticamente el 40% del espacio de la cámara estaba destinado solamente para almacenar una foto. Ni siquiera eran 50 fotos, era una foto. Introducía la placa, cuando después de 10 minutos pasaba, la retiraba y volvía a colocar otra, la segunda foto. No había oportunidad de equivocarse. Yo recuerdo también esa época en la que ya usábamos la película en rollo, solo teníamos 12 oportunidades de fotografía y no sabíamos cómo quedaba hasta que íbamos a RAF, que en este caso ya era la empresa oficial, por así decirlo, y veíamos cómo habíamos quedado de fatal, ¿verdad? O si había quedado bien expuesta la fotografía. Entonces se necesitaba de una pericia tal, por eso la gente que se dedicaba a este arte realmente se podía denominar fotografía artística por la complejidad que involucraba poderla desarrollar. Ok, pero a todo esto nos preguntamos nosotros cuál es el efecto de la luz sobre el sensor de la imagen. La fotografía como tal, foto significa luz y grafía significa escritura. En otras palabras, fotografía es la acción de escribir o pintar con luz. Y ese es el significado de la fotografía. Si lo vamos a buscar ya por su etimología, ¿verdad? Eso significa foto, luz y grafía, escritura, escribir con luz. De hecho, todavía el mismo principio sigue latente, es el mismo principio que se usa. Los mecanismos de exposición y todo lo demás ha cambiado, pero el método de escribir con luz sigue siendo el mismo, porque ya sea en el método antiguo, en el tradicional o el moderno, siempre dispondremos de luz para poder procesar la fotografía. De hecho, ahora mismo donde yo estoy hay suficiente luz. Si no fuera así, definitivamente la exposición de este video no se podría ver de una manera reflejada, porque el video, si usted me pregunta, son fotogramas por segundo. Es decir, un disparo de 36 fotos por segundo es el video. 36 fotos cada segundo para que se vea en movimiento. Entonces es la sucesión de fotografías, el video en realidad. Pero la fotografía como tal y el video precisan de una suficiente cantidad de luz y justamente lo que la fotografía hace, el obturador lo que hace es manipular la cantidad de luz que pasa sobre la óptica. Entonces podemos hablar nosotros que la luz ingresa a través de la óptica, pega en el sensor, pero justamente eso que pega en el sensor, ese haz de luz, es lo que en la fotografía digital se transforma como por lo que nosotros decimos así en un producto que se denomina píxel. Y el píxel es justamente la información que guarda un píxel, por lo menos en la fotografía, en el JPG, guarda aproximadamente un cuarto de lo que entra a través del sensor.
pero el píxel es el encargado de almacenar la información que la luz refleja sobre el sensor. Por lo tanto, cada célula que desprende el sensor de imagen se corresponde a un píxel o un punto. De allí que la informática nos ayudó a entender de cuántos megapíxeles era una fotografía, pero yo no sé si recuerdan aquellas camaritas que traían los celulares. Era de 640 por 480 píxeles. Esa era la cantidad de píxeles que traía. Y cuando usted le quería dar zoom, ya no se veía más. O sea, la pantallita era como de 2 centímetros por 3. Pero nosotros ya nos sentíamos felices porque podíamos conservar en la memoria del teléfono lo que antes nos tocaba guardarlo solo en la memoria, ¿verdad? Y que nos falla demasiado. Pero ese es el proceso de cómo se genera la fotografía digital. Y nosotros nos preguntamos también cómo es que ocurre ese proceso, cómo es que las imágenes en color se forman a partir de imágenes de blanco y negro en el sensor de captura. Esto es bien práctico. El sensor de imagen que se ve en blanco y negro se representa con una superficie gris. Y hay un nombre que se llama filtro Bayer, que está situado por encima y es la que deja pasar los rayos de luz en forma intercalada. A cada píxel del sensor le correspondería un rojo, un azul y un verde. Nosotros entendemos que es el RGB, ¿verdad? Red, Green, Beam, el doble de verde, dado que el ojo humano particularmente es más sensible al verde, por eso es el más predominante al momento que un píxel guarda la información. Las cámaras que mejor conservan en la actualidad la mejor información son las que se denominan de formato completo, porque las que nosotros andamos, y aunque son profesionales, son cámaras de rango medio-bajo. Por lo tanto, la capacidad de almacenamiento de la información real que pasa a través del sensor es de 1/4. Pero las cámaras de formato completo, que son digitales hoy en la actualidad, son 4/4, es decir, 4 información de luz entra en el sensor y conserva 4. Entonces, podemos denominar también que son de más sensibilidad y que son de más alta fidelidad. Por eso nosotros vemos algunas fotografías que, aunque son un poco, digámoslo así, viejas, conservan una información, pero se corresponde por la cantidad de luz que entra y que conserva, porque toda la óptica, a todas le entra la misma cantidad de luz, pero no todas las cámaras, por su construcción de sensor, tienen la capacidad de almacenarlo a través del píxel, toda la información que pasa de luz en su óptica. Entonces, aquí es donde nosotros nos preguntamos qué es lo que hace entonces la óptica, ¿verdad? Nosotros denominamos a eso las lentes, ¿verdad? Entonces, esta es la óptica. Voy a ponerles un ejemplo acá. Bueno, ahí también tienen otros. Entonces, me ayuda con la cámara. No vamos a entrar a detalles todavía de los tamaños en cuanto a cómo se gradúan y todo eso, pero este es un lente Canon y aquí en la imagen tenemos unos que son Nikon. Y el lente, pues, nosotros entendemos que consta de varios lentes. Es más, si nosotros abriéramos esta óptica, nos daríamos cuenta que dentro de estos hay lentes convexos, ¿verdad? Y esos son los que refractan la luz y la reducen o dejan que pase más. Aparte que están constituidos por una serie que se denomina diafragma, que es el que controla la cantidad de luz. Por ejemplo, cuando vamos a la playa, como hay exceso de luz, entonces las fotos no saldrían demasiado sobreexpuestas. Entonces nosotros cerramos el diafragma para que pase menos luz. Esa es la lógica de la fotografía. Y donde hay menos luz, como aquí adentro de esta sala, entonces lo que hacemos es que le damos más apertura al diafragma para que entre más luz. Ese es el chiste de la óptica y cómo se manipula para lograr nosotros una exposición correcta al momento que la luz pasa a través de un punto que se denomina foco. Cuando nosotros decimos esa foto está enfocada, estamos hablando de que justamente nos está llegando en una proporción que la foto queda nítida, que se ve tal cual es y refleja de manera natural todo lo que está en su entorno. Entonces, cuando enfocamos con la cámara, en realidad lo que estamos haciendo es haciendo coincidir el foco con el sensor. Esa distancia entre la que está el sujeto, lo que hace el enfoque de la lente y dónde está nuestro sujeto o el talento o el modelo que nosotros tenemos. Existen dos tipos de lentes y ahorita se los voy a mencionar y se los voy a mostrar y son aquellos que se denominan de focal fija y de zoom. Este lente que van a ver acá, este se denomina focal fija y la razón de que es focal fija es porque esta lente no tiene el modo de hacer zoom, no existe el modo de hacer zoom con esta óptica. Sí, bien nosotros podemos cerrar, para el tema del diafragma es aquí entra más luz
y aquí entre menos luz. Pero en el tema de zoom, no, esto no tiene zoom. Yo lo que aquí lo único que estoy haciendo es lograr abrir el diafragma y darle más exposición, pero no puedo hacer que esta lente se acerque a una fotografía o se acerque al sujeto que voy a fotografiar. No obstante, esta óptica se denomina zoom. Usted observa cómo conforme yo muevo el anillo, la óptica se expande, haciendo que yo me acerque más al sujeto que voy a fotografiar o me aleje más en función de la necesidad que el fotógrafo considera en ese momento. Entonces, este es un lente zoom, es porque se puede acercar o alejar en la medida que nosotros necesitamos acercarnos hacia el sujeto que vamos a fotografiar. En este caso no, porque este anillo lo que hace nada más es buscar el foco nada más. Esa es la función, y este otro anillo que tengo acá es para mostrar la cantidad de luz que está pasando. Eso es la función de este tipo de ópticas, y se las he puesto ahí para que sea más práctico de entenderlo. Lo focal fija y de zoom. ¿Cuándo nosotros sabemos usar o para en qué momento o circunstancia usar uno u otro? Va a depender muchísimo el ángulo de visión y también la captura de la escena, el aumento que queremos proporcionarle y qué tan grandes queremos que se vean los elementos individuales que queremos nosotros reflejar en la fotografía. Aquí tenemos un ejemplo y bien práctico: mientras más larga sea la cantidad focal o la distancia focal, más estrecho será el ángulo de visión y mayor será el aumento. Y mientras más corta sea la distancia focal, más ancho será el ángulo de visión y menor será el aumento. Entonces, esa teoría en cosa más práctica, a ver si me puede poner la cámara de nuevo, para hacerlo más práctico, significa, yo estoy aquí a los 55 milímetros, porque este está graduado en los 55, 300 milímetros, que esa es la manera de cómo se miden las distancias focales. Entonces, esta óptica parte de los 55 milímetros. Yo estoy acá en los 75, perdón, estoy en los 75, luego paso a los 100, aquí me está graduando, aquí tienen los numeritos donde se está graduando, luego pasamos a los 100, y luego pasamos a los 200, y luego llegamos a los 300, que es acá. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, en esta distancia, si yo estoy, ¿qué digo?, a unos 10 metros, puedo tener una panorámica mucho mejor, aunque este lente no es usado para eso, pero en algunas circunstancias me puede servir. Esto es más que todo una cobertura donde no necesito acercarme demasiado. Imagínense que está en medio de una manifestación y quiere reflejar lo que está aconteciendo. Entonces usted dice, parto de los 55 milímetros, pero si me acerco me puede golpear, entonces yo me alejo. Pero lo que hago es ganar con la distancia focal, me acerco porque este lente es zoom y me permite alcanzar desde una distancia prudente al sujeto y reflejar sobre todo de quién se trata para reflejar la historia. Esa es la longitud focal. Nos permite a nosotros tener una manipulación de lo que está aconteciendo, y en la siguiente lámina nos aparece lo que les estaba explicando. Para que sea más comprensible, los 18 milímetros, que sería otra óptica que es lo más clásico que hay en las cámaras, parte de los 18 milímetros. Si usted observa, los 18 milímetros es como la panorama, el conjunto total de la escena que vamos a fotografiar. Los 24 milímetros ya corta donde está esta alberca. Luego los 35 milímetros ya saca del foco la alberca, porque quizás lo que queremos narrar en la historia nuestra solamente es lo que está aconteciendo en este ángulo donde está el árbol y la montaña. Quizás solo ahí está pasando alguna escena que nosotros no queremos reflejar en la fotografía, y por lo tanto la sacamos, porque hay un principio y un sentido lógico del por qué usamos 35, del por qué 18 o del por qué los 300 milímetros. Pero ahora fíjense un aspecto importante. En los 18 milímetros observamos como puntos rojos nada más al fondo, y en los 300 milímetros nos damos cuenta que es una casa. Sí, ¿qué pasa si yo estoy contando en los 18 milímetros y le estoy contando que allá en la hacienda yo tengo una mansión, pero no logro visualizar? Van a decir, no, ahí lo que está es un punto rojo. Pero como yo me acerco con la longitud focal de la lente sin necesidad de ir hasta allá, con la distancia focal yo me acerco y puedo contarles que justamente en los 300 milímetros ya reflejo que sí es una casa. Entonces nos ayuda a contar una historia. La óptica nos ayuda a contar historias que de otra manera sería más difícil poder desarrollar o decirle a nuestra audiencia qué es lo que realmente está aconteciendo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se relaciona la apertura del lente y la profundidad de campo? Este es un tema quizá un poquito complejo de comprender a la primera,
pero trataré de explicárselo de una forma más sencilla. Si ustedes han observado, hay unas fotografías que nosotros decimos, mira qué bonito se mira el desenfoque de atrás. Entonces, y otras personas dicen, mira, se ve todo el paisaje y el sujeto al fondo. Entonces nosotros decimos, ¿qué es lo que está pasando allí? A eso se le denomina profundidad de campo. A lo que usted dice borroso se llama profundidad de campo nulo. Si nosotros no logramos observar qué es lo que está, si logramos detectar qué es lo que está atrás, pero se ve medio borroso, como usted dice, entonces decimos que es profundidad de campo media. Y si se ve completo, entonces decimos que hay nula profundidad de campo respecto al sujeto que fotografiamos. Entonces, eso se hace a través de la profundidad de campo y distancia focal. Por ejemplo, la profundidad de campo en la fotografía no es lo mismo sacarla a los 18 milímetros que a los 35 o los 55. Pero también nos va a requerir un tipo de óptica bastante grande y esos mayormente se hacen a través de los teleobjetivos, los que son de focal media o gran angular. Con esos tres lentes que se miran en la lámina, logramos sacar la mayor profundidad de campo, porque para lograr profundidad de campo con lentes de 18 a 55 milímetros requerimos que trabajemos todo lo que es la distancia focal, llevarla hasta los 50 milímetros, acercarnos al sujeto que queremos fotografiar para anular la profundidad de campo y que se anula. Es decir, lo podemos hacer si, por ejemplo, yo estoy en este escritorio, estoy a 10 milímetros de la, digamos así, de una manzana y yo quiero que el fondo quede desenfocado. Entonces, mi distancia focal, desde donde yo estoy como fotógrafo parado hasta donde está mi manzana, hay aproximadamente 40 centímetros. Y la distancia que hay de la manzana hacia atrás es 10 veces más la distancia. Por lo tanto, con esa óptica yo puedo sacar una nula profundidad de campo, pero en espacios cortos. Por lo tanto, esa óptica de 18-55 no me sirve para fotografiar en escenarios que son afuera porque son demasiado grandes. Por eso requerimos estos tres tipos de ópticas, que son teleobjetivos, como el que les mencioné de los 300 milímetros que tengo en mi mano, o los de focal media, que varían. Este es uno teleobjetivo. Este es un teleobjetivo, va hasta los 300 milímetros y nos permite fotografiar. Este no se puede denominar teleobjetivo, pero sí está en la de focal media, porque está en el rango de los 85 milímetros que es focal fija y que también nos produce una profundidad de campo mucho más superior que los lentes zoom. Y esas son las diferencias que en algún momento vamos a platicar para saber qué hace qué y cada lente. Entonces, ¿cómo sacamos nosotros la profundidad de campo? Esto tiene que ver la apertura de diafragma. Entonces, un momentito les hablaba de la apertura de diafragma, se los voy a volver a colocar. La apertura de diafragma, en este que tengo acá en mis manos en este momento, me dice a mí que la apertura de diafragma, en este caso, está a 1.8, que es la máxima apertura. En esta apertura es donde entra la mayor cantidad de luz, a 1.8. Esa es la que abre este. En el 1.4 del ejemplo de la cámara, de la lámina que tenemos, es un poquito más amplio. Pero dado que no tengo ese, quiero mostrarles a partir de 1.8. El 2.0 equivaldría a este. Y si usted observa, ya hay una diferencia de apertura, ¿ves? Aquí está más abierto, aquí está un poquito más cerrado, ahí está un poco más cerrado. Luego pasamos a la de 4, que sería acá, un poquito más cerrado. Y luego pasamos a la de 8 para que se vea un poco más efectivo el ejemplo, a 8. A 8, si usted observa, allá está el punto donde pasa la luz y ya está más cerrado. Luego nos pide que vayamos a los 16 y aquí ya estaríamos en el tope de la profundidad del campo, para darnos el ejemplo de profundidad de campo, que sería menos luz. Aquí prácticamente anulamos. Esa es la apertura de diafragma que necesitamos. En ese sentido, 2.8, si yo estoy fotografiando, me va a permitir tener una profundidad de campo nula, que es donde está la primera fotografía al lado derecho. Observamos que están esas flores bien enfocadas. El animalito que tenemos al fondo está totalmente desenfocado porque tenemos una profundidad de campo superior y hemos cerrado el diafragma a la máxima apertura de luz que nos permite esta óptica. Ese es el gran secreto de sacar ese tipo de fotografía. Mientras que cuando tenemos en 5.6 hay una profundidad de campo, sí está desenfocado, pero es intermedia, profundidad de campo intermedio. Y en la apertura F.11 prácticamente ya no tenemos profundidad de campo, es nula.
Entonces aparece enfocado tanto el animalito como nuestra flor que tenemos y el paisaje que está atrás. Allí ya nosotros anulamos la profundidad del campo. Más que todo esto se usa en aspectos artísticos donde nosotros lo que queremos llamar es el punto de atención, porque te van a preguntar, ¿y para qué sirve? Y la respuesta es bien sencilla. Sirve para llamar la atención hacia un punto específico de la fotografía. Suponga que usted está fotografiando y no quiere realmente que se vean los elementos tan encuadrados junto con el sujeto que está fotografiando, entonces usted anula la profundidad de campo. De repente allá están otras personas y no queremos que se vea quiénes son, entonces solo enfocamos al sujeto que nos interesa a nosotros y anulamos al que está atrás. Ahora, si lo que queremos fotografiar es toda la familia, incluidos los que están atrás haciendo su despelote, entonces prácticamente dejamos juntos los que están atrás como los que están adelante. Y ahí es donde nosotros hablamos de la mayor profundidad de campo, que prácticamente es nula. Entonces, hablamos nosotros que los píxeles son los que nos ayudan prácticamente a guardar la información que estamos nosotros capturando a través de la óptica, que se ve reflejado en el sensor y que al final son parte de la fotografía que nosotros vamos a poder guardar. Entonces, para ponerles ejemplos claros de la fotografía digital, hablamos de 3 elementos, que son los píxeles, la resolución de imagen y el tamaño de la imagen. Los píxeles son la unidad homogénea en color que forman parte de una imagen digital. Entonces, la cantidad de píxeles acumulados hace que mi fotografía tenga 2 megabytes, 3 megabytes, 8 megabytes, 24 megabytes, y eso significa más información. Eso es lo que implica. Por eso las cámaras están graduadas ahora en 12 megapíxeles, 24 megapíxeles, 36 megapíxeles y han salido unas de 48 megapíxeles. ¿Qué es lo que hacen entonces este tipo de fotografía o cámara? Es almacenarnos más información, por lo tanto nos permite tener una fotografía con más nitidez. La resolución de imagen indica la cantidad de detalles que puede observarse en esta. Y el término también se emplea para describir la nitidez de una imagen de fotografía. Entonces algunos dicen que tener mayor resolución se traduce en obtener una imagen de mejor calidad visual. Es bien discutible, pero para términos de la enseñanza ahora y no entrar en muchos dilemas y dejarle más problemas que información, entendámoslo de esa forma, más calidad visual. El tamaño de imagen se mide en píxeles, entonces se puede seleccionar entre grande, medio o pequeño. Y en la fotografía moderna o digital, las cámaras vienen ya graduadas. Les voy a mostrar esta. A poner esta óptica. Vienen graduadas y se los voy a mostrar en este momento. Si usted observa acá, viene graduada de esta manera y a ver si arranca. Okay. Vamos a entrar por acá. Sí, se los voy a mostrar en un momentito. Entonces, vienen graduados en el modo S, en el modo M, en el modo L, y después de eso está otra que se denomina RAW. Esos son los modos o tamaños de la fotografía que nosotros tenemos en la actualidad. Eso nos permite a nosotros poder seleccionar al momento de elegir una foto, qué tamaño nosotros queremos guardarla. Significa que una fotografía tamaño M va a tener menos información en cuanto a píxeles, en cuanto a resolución y en cuanto a tamaño de la imagen, que si la guardáramos en tamaño L. De hecho, ese nombre es large, es como largo en español, y la M sería como un medium, como un medio, ¿verdad? Tamaño medio. Y el S es small, que significa pequeño. Y esos son los 3 grandes grupos que la fotografía tiene para poder ser almacenada al momento que nosotros disparamos una foto o hacemos una foto, y es lo que nosotros guardamos al final. Aquí lo vamos a ver. Usted lo puede observar. A ver si nos logra enfocar. Ahí está el tamaño L. Okay, ahí va el tamaño L. Ese es el tamaño M. Casi no se logra enfocar. Bueno, pero ahí se lo estoy mostrando en el menú, tamaño M. Y el formato RAW. ¿Qué significa RAW? Ese es un formato que, como le estaba explicando, la fotografía se guarda sin compresión y guarda todos los elementos, pero la desventaja que se necesita y que más adelante lo vamos a ver en esta clase es que necesitamos software para poderlo manipular, porque no se puede ni siquiera leer
dentro de la computadora como tal si no tenemos un programa especial para poderlo manipular. Significa que si metimos elementos que tengan más luz o menos luz, en el programa le podemos agregar y nos va a facilitar el sentido de la edición. Entonces la compresión de imagen en inglés se denomina lossless y la compresión con pérdida es lossy. Eso significa que si se comprime y luego se descomprime, se obtiene la misma imagen, lossless. Entonces, para nosotros en ese sentido, es el JPEG o el JPG. Esa fotografía conserva cierto grado de lossless, pero se puede recuperar porque le podemos agregar más píxeles o menos píxeles. Entonces, la compresión con pérdida, por lo general, se hace en aquellos formatos en tamaño, por ejemplo, ese ya no podemos nosotros agregarle más sin que se nos pierda información. Eso significa o se traduce en pérdida de la calidad de la imagen. El otro día, una amiga fue a hacer una sesión de fotografía y el fotógrafo se le olvidó seleccionar el modo de tamaño de imagen que debía guardar. Y en vez de guardarlo en RAW o L, que es un formato aceptable de fotografía para gran formato, lo guardó en miniatura. Y esas miniaturas, al momento que entraron a la computadora para ser editadas y procesarlas, nos dimos cuenta que tenía una calidad defectuosa y esa sesión fotográfica automáticamente se perdió porque ni siquiera nos servía para redes sociales. Demasiada calidad de resolución había guardado. Y al final esa sesión fotográfica se perdió. Es la manera de cómo echar a perder todo un día de trabajo. Entonces no lo hagamos. Tengamos mucho cuidado con eso. Por nombrarles algunos formatos que la fotografía guarda por default o que por defecto, podríamos decirlo más en español, en las cámaras viene el JPG, el PNG, el TIFF y el BMP. Digamos lo que son como los 4 grandes formatos que las cámaras por default traen para guardar. Mientras que el PSD, el GIF y el RAW son formatos que nos permiten a nosotros ser manipulados. Significa que pueden volverse a meter al software y poderlos editar. Mientras que una foto en JPG y usted le agregó un nombre, sesión tal y fecha tal y lo guardó, esa fotografía automáticamente queda encapsulada y no se puede descomprimir para poderle editar ese texto. Tiene que volver a entrar al formato donde lo hizo, que puede ser un PSD, y el PSD se edita en Photoshop, que es un programa de edición de fotografía, o en su formato RAW, y lo vuelve a abrir, vuelve a hacer los cambios que necesite, que ya se equivocó de poner la fecha y lugar y nombre del evento, y lo vuelve a guardar, lo guarda en JPG y lo despacha a su director de club para que lo puedan ver. Ahora, los archivos vectoriales sí son importantes conocerlos, aunque casi no se relacionan mucho con el ámbito de la fotografía. Por ejemplo, el AI es un formato que lo hace Adobe Illustrator. Ese programa de Illustrator es un programa que nos permite a nosotros dibujar vectores y nos permite exportarlos en los formatos anteriores, que nosotros tenemos JPG, PNG o TIFF. También tenemos el EPS. El EPS es un formato encapsulado que lo maneja el programa de CorelDRAW. CorelDRAW es similar a Adobe Illustrator, pero CorelDRAW es de otra compañía y tiene otros formatos que no son compatibles entre ellos. Por lo tanto, al momento de exportar y enviar algunos archivos hay que tener cuidado, porque si los manda en el programa original, a no ser que su director tenga un software que lo lea, no lo podrá usar. Entonces, este es el interés de entender qué son estos formatos. El RAW puede hacerlas si usted ya tiene más conocimiento fotográfico, porque si no tiene conocimiento fotográfico, usted va a decir, me salió un montón de cuadritos en la micro SD donde guardo las fotos y no sé qué es eso. Y es probable que usted diga, puede ser virus y lo borre y borró toda la sesión fotográfica. Cuando en realidad lo que había hecho usted era elegir un programa profesional para el guardado de la fotografía, pero no sabía que hay que procesarlo en un programa. Entonces allí viene la dificultad del conocimiento que se necesita para saber qué es qué. El formato SVG también es un formato que lo comparte CorelDRAW, Adobe Illustrator y Photoshop, al igual que el PDF. El PDF quizás es el formato más estandarizado y el que más se maneja en nuestros medios. Lo usan los pastores, los maestros, una infinidad de gente por la facilidad que tiene entrar. De hecho, el programa de Word de la paquetería de Office ya trae para guardar en PDF, ya sea una carta que usted haga, suponga que usted hizo un informe del campamento X desarrollado en tal departamento, pero no quiere mandarle todas las fotos porque no va a entender y después mandarle una descripción, entonces usted viene, abre un archivo de Word,
descarga la fotografía, describe el nombre del lugar, el evento, los fulanos que están ahí en el pie de página de la fotografía, lo elabora en Word, foto por foto, empareja todo de manera cronológica, como usted capturó la fotografía, y al final dice, si se lo manda en Word, se le va probablemente a desconfigurar. Entonces vengo y busco el formato de exportar en PDF y ya me genera un solo archivo, se lo puede mandar incluso por WhatsApp u otras redes sociales y no pasa nada. En PDF, cualquier teléfono, cualquier computadora o tableta permite la lectura del PDF, así como la fotografía, pero cuando nosotros trabajamos ya en un formato PDF, significa que ya estamos sacando un producto final. Algunas imprentas usan el PDF también como un método para recopilar toda la información fotográfica para impresión y nos piden que lo mandemos por ese método. La extensión CDR también es un formato que lo maneja CorelDRAW y sirve para encapsular también archivos, pero a no ser que la persona tenga el formato, no lo podrá leer, al igual que el RAW, al igual que el GIF y el PSD. Son programas altamente especializados que se necesita un poco de conocimiento para poderlos usar, pero creo que con la práctica y averiguando mucha información podemos llegar a bastantes resultados que nos van a permitir tener suficiente manejo y conocimiento del mundo fotográfico, porque todos esos formatos que estamos hablando son usados en el aspecto fotográfico para poder sacar fotos, hacer la foto y distribuir la foto. Entonces, dar los usos principales de la fotografía requiere que nosotros tengamos un cúmulo de conocimiento técnico que parte por saber el cuerpo de la cámara, cuáles son las ópticas que vamos a usar, qué es lo que hace esa óptica y qué no hace. Bueno, al final, nosotros entendemos que la fotografía nos ayuda a tener los recuerdos personales de nuestra familia, propios, de nuestros amigos, elaborar documentos históricos o periodísticos. También se usa mucho en propaganda política. De hecho, en esta campaña pasada pasamos que casi 6 meses haciendo fotografía de propaganda política. Nos buscaban como fotógrafos y cubríamos todo eso. Socializar a través de redes sociales es donde más quizás se usa. Y ahora se necesita tener un poco de sentido común en cuanto a las redes sociales, porque toda información que subimos es pública. Eso hay que entenderlo. Y sucede que de repente quieren celebrar el cumpleaños de uno del club y solo fotos destrastadas. Entonces, la foto que subimos en redes sociales tiene que ser pensada, no solo tomar 50 fotos y las 50 subimos. Tengo amigos que así hacen. 100 fotos toman de un viaje y las 100 suben. Y en algunas están haciendo hasta cosas extrañas, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado. Si bien es cierto, la fotografía nos permite a nosotros compartir en este mundo de la red social, pero es necesario que entendamos que hay que tener un sentido común de la preselección de la fotografía, la selección de la fotografía y las que al final subimos, porque habla mucho de nosotros y del sentido que tenemos de contar historias. Suponga que fue al campamento, pero usted quiere contar solo lo malo, porque en todos los lugares siempre hay cosas buenas y malas. Y usted dice, miren lo fatal, habían botellas regadas, los platos de la comida desechables rodando por ahí, la cantidad de mascarillas, los pastores dormidos. Entonces usted puede contar la parte mala de la historia y la sube a redes sociales. Esto pasó en el campamento. Imagínese el poder que tiene la narración fotográfica. Pero también puede hacer la otra parte y dice, bueno, esas cosas suceden, pero todos nos pusimos a limpiar y ya con suficiente, ¿verdad? Comida, ya no se durmieron, lo arreglamos. Pero entonces usted dice, mire cuántos jóvenes, hay 500 acampando, todas las tiendas ahí, y la fotografía amplia, ¿verdad? Lo cuenta. Luego los que fueron premiados por X razones, ¿verdad? Y usted empieza a narrar la historia y lo sube a red social. El impacto que tiene ese tipo de fotografía es tan digámoslo así, fuerte, que muchos jóvenes quieran sumarse al club o se vende como un aspecto de social, ¿no? Que la iglesia tiene una parte, un brazo social de ayudar, rescatando a los jóvenes, ¿verdad? De andar en la calle, incluyéndolos en actividades productivas. Entonces, la fotografía cuenta historias. Al final, nosotros entendemos que también educamos a través de la fotografía. Cuando nosotros hacemos buenas prácticas fotográficas, estamos incluyendo a otros para que todas estas personas puedan tener mejores formas de pasar el día a día. Entonces, lo más interesante sería que hiciéramos alguna práctica y les invito para que hagan una práctica. Tomen su teléfono, si tiene su camarita pocket, cualquier tamaño que tenga, o ya sea que tenga alguna de uso medio, digamos, de fotografía profesional, sáquenlas. Pero lo más importante de esto, de la práctica que podríamos hacer nosotros, es entender qué queremos contar, qué historia queremos contar.
¿Cómo la queremos contar? ¿Con qué enfoque? Porque si bien es cierto lo que hemos platicado hasta el momento es algo técnico, la fotografía en sí es de compromiso. Podemos hablar de compromiso social, podemos también hablar de compromiso religioso, político, pero lo más importante de todo esto es el compromiso personal que nosotros adquirimos con aquello que estamos interesados en narrar. Por ejemplo, puede ser una práctica de fotografía que muestre por lo menos algunas 8 técnicas utilizando fotografías comparativas para ilustraciones. Puede ser una de esas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de la fotografía enmarcada. Usted dice, mire, quiero contar cómo se mira el Cerro Verde. Y lo que está contando es que ya llegó el invierno, porque se miran las nubes o puede ser una tormenta cayendo. Entonces, esta fotografía enmarca el entorno del Cerro Verde, la gente que llega allí y usted empieza a componer. No es lo mismo contar una fotografía enmarcada con mucha gente en el lugar, habla de turismo, pero cuando lo ponemos en el Cerro Verde solo, usted puede hablar de soledad, pandemia, ¿no? Nadie va allí. Entonces, el enmarcado no solamente tiene que ver con el aspecto visual, sino con la narrativa que lleva la fotografía, que son dos elementos bien importantes. Al momento de componer la foto enmarcada, le entendemos un contexto de composición visual y un contexto de composición, digámoslo así, contextual, histórico, que narra algo, que nos cuenta una historia. El, el otro es la estabilidad de la cámara. Por ejemplo, cuando estamos contando una historia nosotros, pero está mal hecha la foto y no hay otra cosa más que eso. Por ejemplo, cuando usted mueve la cámara de su teléfono de forma brusca, usted se da cuenta que la foto queda, decimos nosotros, desestabilizada. Eso implica que como las cámaras de los teléfonos no tienen una mayor velocidad de disparo porque compensa con el ISO, y entre más expuesta está la foto, más tiene esa posibilidad de verse movida. Entonces hay que tener cuidado. Para usar una buena estabilidad, puede usar un trípode pequeño o un estabilizador o ponerla sobre algo que no se le caiga mientras usted hace la foto. Si le tiembla la mano, si no, pruebe a hacerlo con la mano, pero conserve estabilidad, porque eso es bien importante. Ahora, como yo les decía hace un momento que hacer foto es pintar con luz, tengamos cuidado al momento de hacer la foto. De repente, marcamos bien, estamos narrando bien la historia, pero no hay suficiente luz. Entonces, suponga usted que quiere contar que el director del club estaba bien feliz esa mañana porque estaba celebrando su cumpleaños en medio del campamento, pero lo tomó como la fotografía de la esquina inferior, al lado izquierdo. Entonces no sabemos realmente quién es el director. ¿Por qué razón? Porque no le está pegando luz. Esa foto está a contraluz. Y si bien es cierto, tiene un uso en la parte fotográfica, no es el momento para contar historias a contraluz, porque lo que queremos es reflejar quién es el sujeto y qué es la emoción que está transmitiendo. Entonces, la fotografía a contraluz es aquella que la luz pega sobre el sujeto y nosotros le damos a la inversa y hacemos una composición de eso. Es artístico, pero tiene otro sentido de la narración histórica. Entonces pueden hacer una dirección de iluminación. Agarren ustedes, por ejemplo, yo tengo mis propios flash. No sé si lo podemos ver. Este es un flash. Este es de Canon, el 400 GZ. Nos permite tener, aquí tiene toda la información que nos va dando. Esto sirve para iluminar. También tengo otros como este. Estos son más portátiles. Nos permite a nosotros tener una mayor cantidad de exposición de luz para hacer la fotografía de manera correcta. Pero si no tenemos estos cacharros, así como dicen los amigos españoles, podemos auxiliarnos de la luz de una lámpara, por ejemplo. Con una luz de una lámpara podemos perfectamente iluminar, de manera que podamos contar la luz que está frontal, que es la que está en la esquina superior izquierda, la que está al centro de la chica. Si usted observa, la luz la han movido a 45 grados al lado derecho. La que está al extremo superior derecho, esa luz la han movido hacia 45 grados y ilumina nada más la parte de la mitad del rostro. Toda esta iluminación es bonita. Luego tenemos la de contraluz. Luego tenemos una luz que está direccionada desde el techo y que nos da otra narrativa, porque habla más para cosas así más terroríficas. Igual a que tenemos la luz que viene proyectada desde abajo hacia arriba, también sirve para contar historias. Entonces podemos hacer esa práctica de iluminar por lo menos estas 6 tipos de luz. Y luego pone una luz detrás de la persona y procure que haya poca iluminación, o simplemente
ponga a la persona con la que va a hacer la práctica en la puerta y usted póngase adentro de la casa, no afuera, ¿ve? Póngase adentro de la casa y la persona en la puerta y dígale, vamos a hacer una foto, no le ponga el flash de su cámara y dispare y entonces ya está haciendo un contraluz. Luego podemos probar con un fondo borroso y aunque no lo crean, los teléfonos celulares ya traen un método de, les quería mencionar cuál es el teléfono, pero lo estoy usando. Lo siento, tiene 4 cámaras en la parte trasera, pero no lo puedo mostrar porque lo estoy usando ahorita en esta transmisión. Pero sí les quiero mencionar, pero este no, es de más, no tiene sentido mostrarles este otro teléfono. Los teléfonos ahora incorporan hasta 2, 3, 4 cámaras y una cámara sirve para desenfocar el fondo y la otra sirve para enfocar. Lo que hace el procesador porque usted me puede preguntar, ¿y cómo es que el teléfono logra hacer eso? Si una cámara profesional nomás lo hace. Es sencillo. La cámara toma una foto al mismo tiempo desenfocada y la foto enfocada. Como tiene un procesador, él mezcla la foto y al final resulta en una sola foto que usted guarda. Por ejemplo, donde vimos ese ejemplo de profundidad de campo fue en los teléfonos del P20. ¿Cómo es que se llama ese teléfono? ¿Huawei o cuál fue? ¿Huawei, Lara? El teléfono que desenfocaba el P20. Aquí tengo mi asistente, pero igual que a mí se me ha olvidado. Pero también está este Samsung. El Samsung A60 trae buena resolución. La mayoría de teléfonos ahora que ustedes andan, el iPhone también, cualquier iPhone que ande, hace el fondo borroso con objeto enfocado. Es la profundidad de campo anula con enfoque selectivo. Eso es lo que trata de decir esta lámina. Luego podemos hablar de la regla de tercios. Esta fotografía no tendría sentido si no estuviera metida en la composición en estas nubes. Porque se viera una foto que está fuera de la regla de los tercios, que reparte la fotografía en 9 partes, y eso nos permite a nosotros tener una composición cuando agregamos elementos de escena. Pero si las nubes no estuvieran ahí, la foto tendríamos que tenerla en el cuadro que está en el centro, para que esta fotografía pudiese contarnos verdaderamente la narrativa solo de la familia. Pero cuando usted mete las nubes, el sol, la playa, habla de que estamos en verano, pues, y que hay que ir a bañarse, ¿verdad? No es invierno, porque si no estuvieran ahí. Obviamente, en invierno yo no veo quién ande bañando en el mar. Hay que hacer una práctica en ángulo desde el nivel de los ojos, ángulo alto cenital y bajo, que es nadir. Digámoslo que estos son como los ángulos fotográficos. El cenital es aquel que está desde el techo apuntando la cabeza hasta los pies. El picado es aquel que va desde la cabeza, pasando por los hombros hasta los pies. El normal es aquel que usted pone la cámara de frente. No es lo mismo poner la cámara normal para un niño, por ejemplo. Tenga cuidado cuando fotografía a niños, a un adulto. El contrapicado es aquel donde ponemos la cámara desde la altura puede ser desde la rodilla hasta nuestra cabeza. Es el contrapicado. Y el nadir es aquel que busca reflejar desde nuestros pies hasta la cabeza. Esos serían, haga esa práctica, busque los elementos como los que muestra la fotografía, no puede superarlo. Yo creo que sí se puede superar. Y aquí tenemos nosotros tipos de fotografía, que estas se llaman fotografías panorámicas. Son aquellas fotos que nos cuentan historias en su conjunto general. Y estas están hechas a través del nivel de horizonte. Por eso que usan la línea horizontal para contarnos ese elemento de composición que agarra una parte del cielo y otra de la tierra. Al centro o al medio lo que usted observa es la línea del horizonte. Por eso se llama fotografía horizontal o panorámica. Para lograr todo esto, vamos a volver otra vez al inicio para entender que la distancia de objeto y el llenado de fondo va en relación a la óptica que usamos. Así, para los paisajes, la fotografía usa la fotografía ojo de pez, que va desde los 8 milímetros. Sus teléfonos, quiero comentarles que andan desde los 2 milímetros. Por eso tiene una gran apertura. De hecho, hasta siento que se ven como cóncavos y deforman la imagen. Y es por eso, porque la óptica de nuestros teléfonos ya viene graduada de manera que pueda trabajar con unas panorámicas de forma natural. Ya vienen hechos así la óptica de la mayoría de teléfonos. Y luego le siguen para los paisajes que son los gran angulares, como el que le mencioné, esta óptica del 75-300 milímetros, y los que son normal, que va desde los 25 a los 65 milímetros y tiene un ángulo de visión de los 60 a 25 grados. Mientras que los de 8 milímetros cubren la visión periférica humana, que es de 180 grados. Es la lámina número 23.
Y los teleobjetivos llevan un rango de los 65 a los 160 milímetros, pero esos cubren 25 a 10 grados. ¿Qué significa? Que los 55 milímetros o los 8 milímetros cubren todo el rango de la visión humana, 180 grados. Mira a la izquierda, mira a la derecha y todo lo que está al frente. Mientras que la otra óptica no. De los 25 milímetros solo 110. O sea, es decir, puede agarrar un grupo con los 18 milímetros, puede agarrar un grupo más reducido con los 25 milímetros, puede agarrar un grupo, digamos, de 4 nada más ya con los alrededor de los 65 milímetros, y con los teleobjetivos a lo sumo podrá agarrar una persona desde la distancia, y con los de 600 milímetros a más sirven para fauna, deportes y fotografiar la luna. Ahí estamos hablando de algo que está más lejos que nos acercamos, pero que su ángulo de visión es más reducido. Es imposible ver la luna con todos los elementos si estamos acercándonos con uno de estos lentes que son súper teleobjetivos. Amigos, la fotografía es una experiencia emocionante. Tengamos cuidado con la fotografía que se denomina subexpuesta, la exposición correcta y la de sobreexposición. Lámina número 26. Esto nosotros lo podemos corregir, sí es cierto, pero la mayoría de fotógrafos cometen el error que dice, mira, quedó subexpuesta, es la que usted dijo oscura. Ya en el programa lo vamos a corregir, no te preocupes, así déjalo. Y la que está bien expuesta, pero no la encuadramos bien. Y la que está sobreexpuesta, la que usted dice que quemado quedó, demasiada luz entró. Entonces, no dejemos todo al final para corrección de software, porque al final a veces no se pueden arreglar. La fotografía, entre más luz lleva, nos da mejores resultados. Por esa razón es que el uso de flash es bien necesario, porque el uso de flash nos permite tener fotografías más rellenas, más expuestas, y nos cuentan una narrativa histórica que tenemos más sentido de lo que estamos haciendo, como que manejamos más bien la fotografía. Entonces, pero la iluminación, la luz se mide a través de lo que se denomina lux. Un lux es la cantidad de luz que proyecta una vela. 2 lux serían 2 velas. Y no es lo mismo iluminar con un lux, 1 metro cuadrado, que iluminar con 10 lux, 10 velas. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos trabajando con iluminación en un escenario, pero mi sujeto está muy distante, tengo que saber a qué distancia está para saber la potencia de luz que le vamos a imprimir a esa escena. A partir de ese momento nosotros nos damos cuenta de la necesidad de contar con iluminación correcta que me permita ser manipulada. Es decir, si yo estoy muy distante, necesito más potencia de luz, pero si estoy más cerca, necesito menos potencia de luz. Es lo que la lámina número 27 nos refleja. El flash a 1 metro del sujeto está más expuesto. A 2 metros está menos expuesto o subexpuesto. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me alejo a 2 metros, la cantidad de luz que llega por la potencia de la iluminación y por lo que les he mencionado de la medición que se mide a través de lux, no llega a igual cantidad de luz, a pesar de que nuestro punto de disparo de luz es la misma potencia. A mayor distancia, más potencia. A menor distancia, menos potencia. Esa es la regla de la iluminación fotográfica. Luego quisiera una práctica que las fotos que los mandé a tomar aprendieran a colocarlas en el programita de PowerPoint. Yo tengo ya siglos de no usar esto, pero si es bien necesario refrescarlo. O en algún programa equivalente como Word, si ya tiene uso de Illustrator o bien Photoshop, puede hacerlas ahí. Incluso puede hacer un collage de fotos, ¿verdad? De todo lo que ha acontecido, que cuente una narrativa de un ambiente bonito, ¿verdad? Entonces podemos nosotros ir colocando en la lámina número 29, les pongo un ejemplo de cómo colocar una fotografía en un programa como PowerPoint. Y es bien práctico. Usted va a donde tiene que guardar la foto, que es bien importante saber dónde guardamos la foto. Vamos a hablar en otro tema de eso, del ordenamiento. Ubicamos dónde está la foto, le damos clic derecho, copiar. Si estamos en la computadora, tenemos abierto el programa y control V, pegar, o bien le damos clic derecho y pegar con el mouse. Ya queda nuestra fotografía, lo logramos guardar porque si no, no va a pasar nada. Usted cierra y no guardo nada, tiene que guardar. Entonces, usando un programa de edición de fotografías en una computadora o en nuestro celular, podemos aprender también la habilidad de recortar algunas cosas que no queremos que salgan en la foto. No hablo del novio, ¿verdad? Que está a punto de cortar con una chica en el campamento y que por eso pongámosle un extremo, por si ya terminan y hay que cortarlo.
También es algo a sentido lógico también, pero no solo para eso, sino que también nos puede servir para corregir el color, para lograr enfocar, ajustar el brillo, el contraste en la fotografía. Entonces, para eso usamos Photoshop. eh, o, bueno, también en Word yo ya he podido corregir el ajuste, el brillo, el contraste. En Word permite hacer todo eso. Tiene unos apartaditos ahí bien, bien especiales. También el programa de PowerPoint nos permite también poder controlar la exposición, el color y el brillo. Entonces, al completar al menos 3 proyectos les dejo de tarea. Ponle creatividad, pues. Y en un programa o en una aplicación de edición de fotos, abran una paginita, creen un álbum fotográfico o un collage o una foto con texto. Aquí les pongo algunos ejemplos de lo que pudieran hacer. Métanle ganas, no importa con qué lo están haciendo, si es celular, es cámara fotográfica profesional o es pocket, no importa. Entonces, vayan a este link que le estamos poniendo acá para que puedan ver algunos ejemplos de cómo podemos nosotros de ordenar la fotografía. Yo les recomendaría que cada sesión de fotos que vayan a hacer ustedes sean ordenados. Primero ubiquen la unidad donde van a almacenar. Yo les sugiero que no lo guarden en el disco C, porque cuando se formatea, se borra, perdieron todo su archivo fotográfico y después no se los voy a poder recuperar y les voy a cobrar caro, por cierto. Vayan al disco de respaldo, si tienen un disco extra ahí en su casa, vayan al disco de respaldo, asígnenle un nombre a la carpeta, pónganle adentro la fecha en un documentito, un archivito, y si es posible, yo lo hago así, cobertura Santa Ana 2910-2021, colegio X, ¿no? Ese es el nombre de mi carpeta. Luego ingreso y pongo dentro de esas fotografías de la cobertura. Adentro de esa misma carpeta yo creo otra que dice fotografías seleccionadas o aprobadas por el cliente. Luego creo otra carpeta que dice fotografías con tratamiento digital. Y después, si yo las voy a publicar y me permiten, pongo fotografías para publicar. Otra carpeta, es decir, creo una carpeta para Santa Ana y dentro de esa carpeta Santa Ana tengo otras carpetas que me permiten a mí tener ordenado. Y si es posible, le pongo Noé Avilés, ¿verdad? Director de tal cosa. ¿Por qué razón? Y se lo voy a poner bien sencillo. Cuando yo estoy publicando y tengo 1 millón de fotos en mi computadora que tiene como 2 terabytes, y yo necesito saber, lo puedo buscar por la fecha, lo puedo buscar por el nombre de quien yo le puse el nombre a la fotografía, o la puedo buscar por carpeta con el nombre tal. Pero usted en 1 millón de fotos que tienen el desorden, que todas las tiran en el mismo disco, no sabe ni qué evento es, ni cuándo se hizo, ni cuál es el valor de lo que está conservando. Entonces, yo les doy un consejo y es que creen carpetas, ordenen las carpetas, jerarquicen las carpetas y al final van a tener Iglesia Las Margaritas, Iglesia Santa Ana Central, dentro de coberturas fotográficas de iglesias. Campamentos, ¿verdad? Ahí puedo tener una carpeta de campamentos y lo puedo ordenar por años, año 2010, 2011 hasta el 2021, ¿verdad? O certámenes, no, pero tengan un disco, almacenen ahí y en su teléfono también se puede hacer porque el teléfono permite crear carpetitas, guardar las fotos ahí. Es más, cuando el teléfono usted lo abre ya no sale todo lo que no quiere mostrar, ¿verdad? Que eso es bien usual. Uno le dice, mira, las fotos que hice, dice, terminó la número de la última del campamento y sigue viendo las del baby shower y todo eso que hizo usted, ¿verdad? Entonces, para evitar eso también nos sirve sentido lógico almacenarlas por carpeta y donde se terminó el campamento ahí topó, ¿verdad? Y ya no hay más sentido de seguir viendo más. Aquí nos hace falta algunas temáticas como por ejemplo, hablamos nosotros de encuadres y los encuadres son, este es un close-up o plano corto, este es un medium close-up o plano de detalle, aquí tenemos plano busto que va de la cabeza hasta el pecho, plano medio de la cabeza hasta la cintura, plano americano que va de la cabeza hasta la pierna y plano total o entero que va de mi cabeza hasta los pies. En fotografía también se denomina aire a este espacio que yo dejo entre mi cabeza acá. Y entonces cuando yo estoy platicando aquí en la conferencia, usted me dice, oiga, hay mucho aire arriba, corte. Entonces yo lo que hago es o mover mi cámara o moverme. ¿Ve? Entonces corto. Cuando yo estoy acá y haciendo mi foto, y yo estoy en este sentido acá, no es portada de álbum, ni voy a escribir nada, ni voy a escribir nada en la foto. Entonces yo busco al momento de hacer la foto que quede centrado y que se vea sonriente la persona para que refleje que no estamos a punto de pegar, ¿verdad? Entonces contamos diferentes narrativas
encuadramos, ponte de frente o pon de perfil a 45 grados, levanta el rostro, etcétera. No, componemos, los fotógrafos tienen que aprender a contar historias, pero lo importante es saber. Y después del plano entero viene el plano doble con 2 personas. ¿Cómo lo vamos a contar? ¿Queremos que se vea el fondo? ¿No queremos que se vea el fondo? ¿Queremos desenfocar? Y donde hay elementos, por ejemplo, ahí dice Coca-Cola atrás y no queremos hablar de eso porque estamos hablando de salud. Entonces usted lo que va a hacer, mira, gira, ¿verdad? Y el fotógrafo se pone por allá, me pone para acá y saco el rótulo porque es imposible que yo vaya y quite el rótulo. Es más fácil mover a las personas del ángulo de visión en vez de ir a quitar el rótulo y pasar un mal rato, ¿verdad? Porque lo van a multar por estar dañando propiedad privada. Esos son algunas como pequeños consejos que nos ayudan a nosotros a entenderlo. Luego, cuando estamos con todo el club y queremos contar la historia, entonces, si la cámara no me permite tener zoom, yo me acerco. Eso es otra cosa lógica, ¿verdad? Sumamente lógico. Y cuando estamos en un lugar donde la lente no me permite más, porque no tiene forma como alargarla, entonces yo me alejo. Y entre más me alejo, más espacio meto en la fotografía. Y esa es otra de las cosas. Si la cámara que tenemos no nos permite zoom, ni nos permite alejarnos, alejémonos de manera física nosotros para poder tomar la mejor fotografía, tener la mejor narrativa fotográfica y al final nos vamos todos contentos que ya somos fotógrafos y aparte de eso ya le podemos cobrar al director por las fotos que él no hizo, pero que yo las tengo, ¿verdad? Se las vendo. Las quiere impresas o las quiere en formato digital, se las mando por WeTransfer, etcétera. Tantos medios, ¿verdad? Ya vimos el catch allí por la aplicación, ¿verdad? Hoy con Bitcoin ya podemos cobrar y hacer no solamente algo que nos divierte, sino también una forma que en el futuro puede ser como una manera de pasar ocupados. Y a mí me pagan por un hobby que a mí me encanta, que lo produzco desde los 12 años más o menos. Y estoy allí siempre muy feliz. Y si me pagan por todo eso, yo pues no me enojo, ¿verdad? Si quieren alguna sesión para ir a hacer alguna demostración de la orden, mándenme el jet privado y yo me voy hasta Santa Ana. Me pagan el boleto y nos vamos hasta Santa Ana. Yo soy amante de la fotografía. El otro día hicimos un viaje hasta Yohoa. Viajamos 12 horas hasta Yohoa, el lago de Yohoa en Honduras. Y eso fue espectacular porque todos llevábamos nuestras propias cámaras fotográficas y suficiente comida y mucha motivación para echarnos 3 días de un tour fotográfico. Y aquí en el país también hacemos muchos tours fotográficos, así que si quieren hablen con su director y si tienen a bien hacer una práctica fotográfica, yo encantadísimo de estar ahí. Excelente, Darío. Yo creo que, bueno, los que éramos ignorantes, yo solo ponía ahí la cámara, tomaba la foto y no sabía lo que estaba haciendo. Lo importante es que se entendiera. Pero creemos, Darío, muchas gracias. La verdad es que las explicaciones que usted nos ha dado en el desarrollo de esta especialidad, no dudamos pues que ha sido de gran bendición. No hay excusa. Si no tenemos una cámara profesional como la que usted tiene, podemos hacer nuestras prácticas con nuestro celular. Así que invitamos a cada uno de los miembros de los clubes que estamos en este momento participando, que hayamos tomado notas, ¿verdad? Porque aquí el licenciado Darío nos ha compartido todas las respuestas teóricas que nos pide lo que es la especialidad de fotografía digital y también nos ha asesorado cómo realizar esas prácticas. En el caso de las prácticas, lo que tenemos que hacer es tomar las fotografías tal como nos los explicó Darío y posteriormente imprimirlas y lo vamos a agregar como un anexo a la carpeta para que el día del campamento, primero Dios, cuando sea la evaluación, ustedes evidencien que verdaderamente han hecho todas las indicaciones que Darío en esta ocasión nos ha compartido. Así que muchas gracias, a veces Darío. Las cosas, licenciado, no de las cosas a veces son más de creatividad que otra cosa. Claro. Porque hay gente que anda con cámaras de $5,000, unas intermedias, digamos, y las fotos quedan un poquito menos que si las hubiese hecho con celular. Muy bien. Entonces no es tanto el aparato, el cacharro que andamos, no es tanto el aparato que nosotros andamos, sino más bien es la creatividad que le ponemos a la fotografía, porque hoy con la tecnología, todos nuestros teléfonos son, diríamos así, son teléfonos profesionales, pero depende de quién los use y en las manos de quién están. Así es. Ahora yo creo que con esta orientación al menos logramos despertar la curiosidad para que vayan y exploren el mundo de la fotografía, que es sumamente amplio. De hecho, en España ya no solo hay licenciatura en fotografía, sino que hay máster en fotografía con especialidades en X tema. Y quiero decirles que el mundo de la fotografía pues es algo enorme. Así es. Muchas gracias una vez más, Darío. Le agradecemos mucho. Sabemos que está al otro extremo
de El Salvador, está en Oriente, pero en esta ocasión cada uno de los miembros de Occidente que estamos acá recibiendo esta capacitación, esta explicación de esta especialidad, le agradecemos mucho, Darío, y no dudamos que cada una de sus explicaciones han sido de gran significado y experiencia para nosotros que estamos ahorita incursionando en lo que es la fotografía digital. Muchas gracias, Darío. También saludos a cada uno de los muchachos y muchachas de las diferentes iglesias, de los diferentes clubes del occidente de El Salvador, y esperamos pues que nos preparemos y estemos listos para desarrollar con éxito la evaluación de esta especialidad. Dios me lo bendiga y adelante.